Buenos días amigos de Diario Sin Fronteras, bienvenidos a este espacio Conoce a tu candidato, que siempre le brindamos a todos los postulantes al gobierno regional, a municipalidades provinciales y a distritales. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar a un candidato al gobierno regional de Arequipa. Me estoy refiriendo al señor Freddy Lozano, candidato por el movimiento Arequipa Avancemos. Bienvenido a nuestro programa, señor Freddy. Gracias por la invitación, Boris, y gracias a nuestros amigos del Diario Sin Fronteras por darnos este espacio democrático y poder, pues, darle a la población nuestras propuestas para que tengan conocimiento también un poco más del candidato. Perfecto. Arrancamos la entrevista, señor Freddy, un poco para que los lectores y la gente que se viene conectando a las redes sociales de Sin Fronteras conozcan un poco quién es Freddy Lozano. Él ha concluido los estudios de contabilidad en la Universidad Católica Santa María, ha concluido también sus estudios de administración en la Universidad San Agustín, ha tenido, bueno, ha terminado recientemente su maestría en administración de empresas y ha sido gerente, me parece por ahí más lo conocen, de una conocida cadena de televisión, hablamos de Telemundo, aquí en Arequipa. Eh, lo primero que le quiero consultar en preámbulo es cuál ha sido la razón para que usted decida postular al gobierno regional de Arequipa, teniendo en cuenta que en el 2014 postuló a la municipalidad de Arequipa. Bueno, en realidad nosotros hemos sido elegidos eh, por la militancia del movimiento regional Revalora, del cual soy el fundador, Ujú, el líder y el promotor. ujú, Y cuando nosotros dimos a elección de la militancia, entonces la militancia quería que yo postule al gobierno regional. ujú, Y obviamente nosotros los políticos nos debemos a la voz del pueblo, a la militancia, al pedido, a la sugerencia de ellos. Eso no ha sido una decisión personal. ujú. Efectivamente, nosotros estamos metidos en el tema político hace 4 años y como bien hiciste la presentación, Freddy Lozano tiene una larga trayectoria académica. También he estudiado, soy graduado de la Escuela de Gobernabilidad y Ciencias Políticas en un convenio de la Pontificia Católica del Perú con la Universidad George Washington de los Estados Unidos y la CAF. Y también soy máster internacional egresado de la Universidad de Cataluña en Barcelona recientemente. He trabajado también a nivel de mi trayectoria laboral en Senati como gestor empresarial. Ujú. He sido capacitado y entrenado por la GTZ de Alemania, por JICA del Japón, por el SENAI del Brasil, por el SENA de Colombia, a través de la cooperación técnica internacional. Y a nivel político estamos 4 años ya trabajando Ujú. con el ánimo de servir, en un ánimo de devolverle a Arequipa la gratitud nuestra de habernos visto nacer, crecer, desarrollarnos como personas, como Claro. profesionales y como buenos ciudadanos. Ahora, señor Freddy, lo primero o lo segundo, mejor dicho, que quiero consultarle es, en el 2014 usted postuló a la municipalidad de Arequipa, ¿correcto? Uh -huh. Postuló por Fuerza Popular, el movimiento que lo lidera Keiko Fujimori. En aquel entonces estaba revisando los cuadros de la OMPE y usted alcanzó 11.995 votos en ese entonces. Uh -huh. Eh, y por eso le consulto, para llegar a una segunda vuelta en el gobierno regional de la campaña anterior de 2014 se necesitaron 144.000 votos, que fue lo que consiguió el señor Ismos. Por eso le traslado la consulta. ¿Por qué cree usted que podría llegar a ocupar el sillón regional, o por lo menos llegar a la segunda vuelta en este proceso electoral si consiguió 11.000 votos? ¿Le cree que en esta ocasión cuántos votos va a acumular Freddy Lozano para por lo menos llegar a segunda vuelta? Bueno, nosotros con Fuerza Popular hicimos una campaña de 35 días, en principio, Ujú. de 35 días. En segundo lugar, partimos en el puesto 19 y llegamos en algún momento al quinto lugar. Así es. En tercer lugar, estábamos trabajando con el fujimorismo, entendiendo de que todo Arequipa es antifujimorista. Ujú. Y obviamente creo que lo que hicimos, esos 11.000 votos que se sacó, fue mucho, porque el fujimorismo en esa época tenía 0 votos en Arequipa. Y esas 11.000 personas confiaron en una propuesta nueva que fue de lo que habló Keiko Fujimori: oxigenar la política, nuevos cuadros en la política arequipeña. Y eso no fue así, fue una Claro. farsa. Y yo renuncié contundentemente en una conferencia de prensa hace ya cerca de 3 años. Claro, Me desligué de este claro, movimiento y obviamente así es. luego hice Revalora, que es el movimiento al cual Claro, fundo. en Entonces, el 2000. respondiendo su pregunta, eh,
Freddy Lozano ha sido respaldado, su movimiento, por más de 200.000 firmas de toda la región de Arequipa. Es por eso que me atrevo a postular al gobierno regional, porque entiendo que cuando los ciudadanos respaldan con sus firmas el inicio de un movimiento nuevo que habla de valores, porque se llama Revalora, entonces eso me da a mí el ánimo de poder seguir remando. Aparte también, durante estos 4 años hemos estado trabajando fuertemente en la constitución del movimiento y obviamente cuando la gente escucha nuestras propuestas las recibe de muy buena manera. Claro. Capaz la gratitud que nosotros tenemos hacia el pueblo arequipeño es que siempre no tenemos rechazo, cero rechazo, lo recibe muy bien y sobre todo porque somos un rostro nuevo, gente nueva en la política. En el 2016 fue exactamente cuando renunció usted a Fuerza Popular, lo recordamos muy claramente porque fue en el marco justamente de la campaña hacia el Congreso. Ahora, sin embargo, no sé si tanto sus opositores, pero había un sector de críticos que señalaban que, por ejemplo, usted había renunciado porque en Fuerza Popular no lo habían incluido en la lista de candidatos al Congreso de la República. ¿Qué tan cierto fue eso? ¿O en qué momento usted decide finalmente dar un paso al costado? Las personas que tienen mi Facebook, que es Freddy Lozano, pueden revisar que apenas se dio los resultados, o mejor dicho, la presentación de los candidatos, y yo supe quiénes eran los 6 candidatos. Ese día yo respaldé estos resultados porque soy muy respetuoso de las organizaciones y de las decisiones jerárquicas. Fue que renuncié a los días cuando los medios de comunicación, o sea, ustedes, empezaron a sacar las denuncias de todos los candidatos, especialmente de la señora Alejandra Aramayo, que había tenido denuncias de extorsión y corrupción y que en no la se ciudad sabía de Puno. que en ese momento no se sabía que ella iba a estar o iba a liderar por lo No menos se esa sabía. lista. Entonces yo he renunciado después, no porque no me consideraron, pateé el tablero y me fui. No fue así. Y revisen mi Facebook. Por eso los iPhone, perdón, los smartphones, los Facebook, es bueno que queda todo grabado. Todo y ustedes pueden ver que yo respaldé esa decisión. Fue a los días después, semanas después, donde tuve que renunciar porque ya no me sentía representado por una organización que me hablaba de una cosa y hacía otra. Entonces no había una consecuencia del mensaje. Y en aquel momento, y en eso algunos colegas periodistas podemos dar fe, es que Freddy Lozano, antes de ese proceso de selección de candidatos, había trabajado bastante con el fujimorismo, incluso había estado haciendo campaña. Cuando llegó Keiko Fujimori, previo a eso, recuerdo, usted acompañó a la candidata en su recorrido, un poco calentando, digamos, los motores para ese proceso electoral, Mire que usted, finalmente se retiró. Hay algo que la población no sabe. En esa época, el fujimorismo era cero en Arequipa. Yo hice un trabajo de organización y en esa época estudiaba mi máster en la UPC y fui promovido por la universidad, por la prestigiosa Universidad de Harvard en Boston, en Massachusetts. Hice la exposición de un proyecto, la gerencia de un proyecto en la adversidad, y era el caso Fujimori, y fue aplaudido por 150 latinoamericanos, y eso lo hice presencialmente en la Universidad de Harvard, y cuando yo regresé, Keiko se enteró de esto y me dijo, oye, ¿cómo has hecho esto? Le dije, porque el trabajo que estamos haciendo en Arequipa de organización nunca antes se ha visto. Yo demostré mi profesionalismo, más no mucho mi militancia, porque con las muestras que ellos ya daban, al final yo tenía cierto desconcierto. Pero cuando pusimos en práctica el trabajo nuestro, entonces pudimos demostrar que desde cero levantamos al fujimorismo en un momento en el primer lugar de Arequipa. Y en ese momento, cuando el fujimorismo estuvo en primer lugar, yo me retiré. Eso quiere decir de que yo nunca tuve un apetito particular, mas no podía ser yo, podía seguir a una lideresa o alguien que yo no me sentía representado, y hoy por hoy doy gracias a Dios por haber tenido una decisión acertada, porque, lo repito, el fujimorismo es una mafia criminal organizada dentro de nuestro país, disfrazada de partido político, y eso tienen que darse cuenta todos los peruanos, y yo jamás podría ser parte de esta organización criminal en lo que queda de mi vida. Y eso lo ha reiterado incluso en el debate que hubo recientemente organizado por el jurado. Ahora, entonces, terminando esa etapa, inicia otra de Freddy Lozano, lo recordamos mucho, fundando este movimiento regional Revalora, incluso ya
llegando a esta campaña electoral, hizo varias presentaciones con muchos candidatos. Me mencionaba usted que eran 65 candidatos que tenía Revalora. Entre ellos, obviamente, usted fue designado dentro de su militancia para liderar rumbo hacia el gobierno regional. Correcto. ¿Qué pasó con esos candidatos? ¿Dónde están ahora? Esos candidatos distritales, provinciales. Bueno, ahí hay que hacer un hincapié en que el Jurado Nacional de Elecciones sacó dos resoluciones, la 164, la 166, que después el mismo pleno del jurado se encargó de anularlas. Ahora ya sabemos por qué. Por la corrupción que existe en el aparato estatal, en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en otras instituciones del Estado que están presas y tomadas por el fujimorismo. Entonces nosotros hemos sido también víctimas de ello. No obstante, hemos recibido la invitación de don Benigno Cornejo del Movimiento Regional Arequipa Avancemos y hemos aceptado la postulación al gobierno regional. Esa militancia de Revalora sigue intacta, esperando los próximos 4 años para poder postular, porque lo hicimos con una filosofía, con una doctrina, con un dogma, con un ideal. Y ese ideal era de promover nuevos líderes, gente nueva, gente sana, nuevos profesionales, nuevos rostros, nuevos equipos técnicos, porque realmente hay que oxigenar la política. ¿Y eso también encuentra en Arequipa Avancemos? Bueno, en realidad entiendo que Arequipa Avancemos es un movimiento ya de larga trayectoria, ha participado en bastantes procesos electorales, ¿no? Por lo menos los últimos 3 procesos ha estado presente. Aunque no, digamos, con candidatos regionales, pero sí en distritos, ¿no? Sobre todo en Cerro Colorado, que es donde más conocen al señor Benigno Cornejo. Sí, efectivamente nosotros recibimos la invitación y mucho nos gustó que no nos pusieron no nos hicieron ninguna imposición, ninguna condición. Nos dieron la libertad para poder escoger a nuestro vicegobernador y a nuestros consejeros, y la militancia nos recibió con los brazos abiertos. Nosotros teníamos 2 opciones, de postular o no postular. Entonces allí dijimos, ¿por qué le vamos a dar el gusto a estas mafias que imperan en Arequipa, que han tomado secuestrada Arequipa hace 20 años? Y entre ellos nomás, entre los 4 que están ahí en las encuestas, son los que pagan a Datum, son los que mueven el negocio con la Cámara de Comercio, con las empresas, son los financiados, ¿no? Entonces, esta gente cree y considera que los arequipeños somos tontos, cuando ahora ya salió la verdad con CPI y con Datum. El 85% de la población arequipeña, entre comillas, no quiere saber nada de los políticos. ¿Y saben quién se ha encargado de generar este concepto? Los propios políticos tradicionales que hace 20 años están metidos en esto. El primer lugar, vende los terrenos de Majes Iguas 2 a 400.000 soles a los chilenos, los mismos que lo hipotecan al banco por 7 millones. ¿Hablamos del señor Ismodes, de repente? Correcto, de él estamos hablando. Por el segundo lugar lidera la banda de los malditos de Chumivilcas, engaña con el Promuvi, engaña con todo, hasta profetiza una muerte de acá a 4 años, cada 4 años lo hace para tener un voto de piedad. El otro señor, ya que hablamos, pues, dice que es cero corrupción. ¿Cómo va a ser cero corrupción, señor Rondón, si usted está utilizando toditas las camionetas del gobierno regional para su campaña, porque usted es el candidato de la señora Yamila Osorio? ¿Y qué vamos a hablar del amigo Cáceres Llica, 2 veces indicado por violaciones? O sea, nuestros candidatos no tienen un currículum, tienen un prontuario. Y eso es lo que debe de saber Arequipa. Arequipa tiene que ser claro en escoger. Amigos arequipeños, queremos gente decente, gente proba, gente honesta, gente que merezca nuestra calidad de ciudadano, admirar como autoridad. Nosotros no queremos, estoy hablando como ciudadano, no queremos autoridades corruptas. Ahora, sin embargo, digamos, en las últimas semanas, o mejor dicho, más o menos calculando hacia finales del mes de agosto, Freddy Lozano saltó a la palestra con algo que me pareció bastante llamativo, que fue este Pío Challenge, que le denominó que era una especie de reto que le lanzó usted a los candidatos distritales de Arequipa Avancemos. Sin embargo, tanto sus contendores como parte de la población lo ha calificado como ridículo. ¿Cómo toma de alguna manera parte de estas opiniones que rechazan un poco este tipo de actitudes? Porque recordar usted es tratar de dejar a un lado las propuestas y más salir a la palestra bailando, haciendo otras cosas que de alguna manera los políticos tradicionales también lo han empleado. Mire, eso fue una iniciativa de las juventudes del movimiento, fue una iniciativa. Y también tenía cierto contenido en el sentido de que el electorado peruano arequipeño está asqueado de la política. Entonces fue una forma de hacer voltear la mirada a todo el electorado para saber
qué era el Pío Challenge, quiénes eran, y a partir de allí generar nuestra propuesta. El baile del Pío Challenge nunca fue una propuesta, fue un baile como tal. Y nosotros, ¿qué logramos con esto sin saber leer y escribir la verdad? Se generó una viralidad en los medios de comunicación, en las cadenas de nacional Y las redes televisivas, sociales también, en las bastante, redes ¿no? sociales, hemos tenido más de 60 y tantas mil visitas, salió en América, en Frecuencia Latina, en Panamericana, hasta la señora Milagros Leiva nos entrevistó, y yo le digo, no creo que todo el mundo esté loco. La gente dice, ¿qué ha pasado con el Pío Challenge? ¿No? Eso, la gente no quiere ya escuchar al político, capaz quiere algo de arte, algo de teatro, algo de baile, algo de humor, y un dato importante. Esto se convirtió en una viralidad porque los niños lo bailaban y mucha gente adulta también. Descubrimos que todos los adultos tenemos un niño dentro y podemos participar de algo jocoso, porque al final eso no fue la propuesta. Pero sí logramos que la gente vea y diga quién es Freddy Lozano y queremos ver sus propuestas. Lo estamos haciendo en diferentes medios de comunicación, en diferentes debates, y yo creo que ahora las propuestas están siendo muy bien aceptadas por toda la población de Arequipa, y si algún día me recordaría yo cuando sea mayor, abuelito capaz, de qué hicimos con el Pío Challenge, llevamos muchas alegrías a muchos niños, a mucha gente adulta, pero definitivamente la gente que critica de ridículo, no sé, mira, prefiero ser ridículo a ser corrupto, pues ya, o sea, yo bailando no le robo nada a nadie, bailando no estoy usurpando terrenos de otras personas, ni estoy violando a nadie, ni estoy colapsando los hospitales. O sea, yo bailo y punto, ya. Y si soy ridículo, seré ridículo, pues. Pero si logro arrancar una sonrisa o la alegría de un niño, me encanta que me digan ridículo, pues entonces, ¿no? Bueno, fue una propuesta un tanto curiosa, por eso le mencionaba, porque bueno, al final logró lo que entiendo fue su propósito, captar la atención un poco Sí, de la parte población, de ello sobre fue. todo Y sobre todo fue una porque iniciativa de los jóvenes. en un momento donde tenemos una coyuntura bastante complicada a nivel nacional y que tanto así que digamos que las elecciones regionales han quedado un poco relegadas, ¿no? O sea, en el momento estamos hablando de la corrupción en Lima y dejando un poco el tema, y que creo que esa es una de las razones por la que la gente no sabe por quién votar, porque no le ha puesto empeño en esta campaña, o por lo menos no se ha dado el tiempo para revisar con calma los planes de gobierno. En fin, lo cierto es que estamos ya a 12 días prácticamente para el proceso electoral, y quería ahondar un poco en las propuestas en sí que tiene Freddy Lozano. En el debate que organizó el Jurado Nacional de Elecciones me parece que ya dio algunos alcances, pero yo quería consultarle para que lo comparta con los amigos que nos vienen viendo a través de Diarios Sin Fronteras. Las 4 propuestas más importantes y más urgentes que usted aplicaría en un eventual gobierno, por lo menos en su primer año. Bien, realmente las propuestas que nosotros tenemos son amplias, porque no solamente la región Arequipa es Arequipa metropolitana, sino son Arequipa y sus 8 provincias. Así es. En los 100 primeros días de gestión, nosotros vamos a declarar en emergencia el sector salud. Vamos a hacer una reingeniería en los procesos. Una reingeniería significa que tenemos que digitalizar las historias clínicas y las atenciones médicas. Desde un smartphone nosotros vamos a poder sacar una cita médica. Esto es innovación, esto es modernidad. Hay diferentes aplicativos para usarlo, solamente hay que hacer una realidad. A nivel de infraestructura, vamos a construir el nuevo Hospital Goyeneche, vamos a reconstruir el Hospital Honorio Delgado y vamos a culminar el Hospital Maritza Campos del Cono Norte. Los tenemos que reequipar y también dotar de personal médico para que trabajen a 3 turnos las 24 horas en coordinación con el Ministerio de Salud. Aquí en Arequipa tenemos que destrabar los proyectos, el proyecto Majes Iguas 2. Majes Iguas 2, contundentemente tenemos que construir la represa de Angostura y tenemos que desarrollar el túnel de trasvase. Con estos 2 componentes, Majes Iguas 2 va a tener un gran avance. La carretera Arequipa-La Joya la tenemos que para desarrollar el hub logístico en La Joya. Ahí tenemos la solución a una problemática grande, porque vamos a poder desarrollar el hub portuario del puerto de Corío, el hub terrestre y también el aeropuerto de La Joya, que está también ya diagnosticado que es una necesidad urgente. Aquí en Arequipa tenemos que culminar la carretera de los 4 carriles, la autopista de los 4 carriles que va desde Yura hasta la vía de evitamiento. Todos estos proyectos los tenemos que desarrollar y culminar en nuestra gestión.
Ahora, yendo a las provincias, es urgente terminar la carretera de Chuquibamba a Cotahuasi, que une las provincias de Condesuyos y La Unión. A nuestros hermanos de Condesuyos les tenemos que decir que tenemos que ejecutar el proyecto ARMA, que hoy día es un desastre. Este proyecto ARMA, de hacerse una realidad, va a permitir irrigar las 6.000 hectáreas de cultivo que están por cultivar. A nuestros hermanos de Camaná tenemos que culminar el hospital de Camaná, el terminal terrestre. Tenemos que trabajar de la mano con los agricultores y también tendremos que construir una planta de tratamiento de aguas residuales para descontaminar el río Camaná. Lo propio será en Caylloma con Chivay, con el río Colca, y para nuestros hermanos de Castilla construir las defensas ribereñas que tanto daño le hacen a los cultivos y a los agricultores por esta zona. Y a nuestros hermanos de Caravelí, que también no tienen agua hace muchísimos años, tendremos que dotar de agua y desagüe para que ellos puedan vivir de manera decorosa. Vamos a continuar también con el plan regional de vivienda en el cono norte, y también no nos hemos olvidado de nuestros hermanos de Islay, que tenemos que construir una represa en territorio arequipeño. ¿Por qué tenemos escasez hídrica en todo el Valle de Tambo y no podemos depender de la represa de Pasto Grande de nuestros hermanos moqueguanos, que cada vez que se les da la gana nos abren y nos cierran el caño? Tenemos que hacer una represa aquí en territorio arequipeño para poder cubrir la escasez hídrica que existe en el Valle de Tambo. Entonces tenemos muchos proyectos, Boris, para la región de Arequipa, que hay que ejecutarlos en esta gestión con calidad de urgencia. En estos proyectos que usted hace mención, bueno, en la mayoría de casos ya están encaminados, porque justamente la gestión de la gobernadora Yamila Osorio lo han dejado, ¿no? El caso del hospital Maritza Campos, por ejemplo, que empezó, el de la vía del 4 carriles, que también ya está en proceso, o los hospitales de Camaná, Chala, por ejemplo, que también van al final ser pasivos, que va a tener que asumir el próximo gobernador o gobernadora. En cuanto a nuevos proyectos, quería saber en concreto qué propone usted, nuevos proyectos suyos que tenga pensado tanto para la provincia de Arequipa como para las demás 8 o 7 provincias. Mire, esta pregunta me la han hecho en todos los medios de comunicación y yo les respondo lo mismo. No podemos desarrollar proyectos nuevos porque Arequipa región está mapeada. Ya hay un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? De que hay déficit, o mejor dicho, ineficiencia en la ejecución de los proyectos. Nosotros tenemos años de retraso en infraestructura. No hemos culminado aún el puente de Uchumayo. No hemos culminado aún la autopista Arequipa-La Joya. Ni siquiera hemos empezado el proyecto del Puerto Corío, que podría ser la solución comercial para miles de peruanos y para todo el Pacífico Sur, que nos permitiría realmente tener comercio con el Asia de manera directa, con el Brasil. Entonces, no podemos hablar de proyectos nuevos cuando tenemos un retraso en la infraestructura y proyectos emblemáticos en la región de Arequipa. Sería irresponsable tratar de plantear nuevos proyectos cuando no hemos culminado los más urgentes. ¿No les parece urgente culminar los hospitales en Arequipa? ¿No les parece urgente culminar la autopista Arequipa-La Joya? La variante Chumayo. La variante de Chumayo, que estamos colapsados. Estamos colapsados. Usted va al puente Añashuayco, si colapsa, se rompe la fluidez con el norte. Entonces, no podemos estar hablando de proyectos nuevos de manera irresponsable cuando tenemos que cerrar estos proyectos inconclusos por la actual gestión y faltan años. Majes Iguas 2 no se va a solucionar en 4 años. Majes Iguas 2 es un proyecto que tiene de a 8 a 10 años. Entonces, creemos que tenemos que continuar los proyectos de manera responsable, tenemos que revisar los expedientes técnicos y empezar a trabajar, Boris, sobre la marcha, porque estamos atrasados en infraestructura. Eso hace que Arequipa no desarrolle. Queremos una región arequipeña competitiva, moderna, innovadora, con oportunidades, porque somos una Arequipa estratégica, una tierra bendita que nosotros siempre hemos sido protagonistas a nivel nacional. ¿Y por qué tenemos que perder esa categoría? Por la ineficiencia de algunas autoridades. Tenemos que retomar el rumbo de la región Arequipa y nuevamente enrumbarla para que sea líder de las regiones del Perú. Ahora hay un tema que le estoy planteando a los candidatos
que por lo menos han estado acá también, que han sido un poco dejados de lado, justamente por el tema de las competencias. Primero el tema de la minería informal, por ejemplo, lo que ocurre mucho en Camaná, en las zonas altas incluso de De Carabalí, Carabalí, sí. y En donde Cayoma incluso, también. claro, y donde incluso la minería informal está ya afectando parte de las reservas paisajistas. En fin, hay un tema que ha sido un poco dejado de lado, entiendo, porque la solución pasa por una decisión del gobierno nacional, pero entiendo también que el gobierno regional tiene la potestad política, por lo menos, de encaminar esto para la formalización o por lo menos para evitar que se invadan terrenos donde obviamente no tienen competencia estos mineros, porque lo que está pasando es una especie de invasiones, pero así como acá en la ciudad invaden pueblos o zonas vacías, lo mismo pasa, pero en las provincias donde obviamente no hay autoridades, no hay nadie quien cautele los bienes del Estado. Esos dos puntos quería abordar. Primero, el tema de las invasiones acá en Arequipa, cuál es su propuesta al respecto para qué hacer con los terrenos que administra el gobierno regional, y segundo, el tema de la minería informal, que también es muy ligado a los terrenos en las zonas altas. Mire, minería existe en las zonas de Carabalí, Ujú, en Cháparra, ujú, en Guanuguanu, en la parte de Lomas. Aquí en Cayoma también tenemos el problema con el Madrigal, ujú, aquí en Castilla tenemos el problema con el Zafranal. ujú. Entonces el tema de la minería es un tema bastante sensible. Yo particularmente considero y tengo una posición firme incluso con el tema de Tía María, que la minería, si bien es cierto que trae inversiones, trae desarrollo, debe hacerse de manera responsable. Pero creo que el principal punto, el factor neurálgico de este tema es la licencia social. Entonces, la licencia social tiene que salir del pueblo, tiene que emanar de los moradores y creemos que si no se obtiene la licencia social, pues no se debe explotar la mina. En el caso de la minería informal, pues hay que formalizarlos, hay que tener reuniones con ellos, ver la forma, la manera como destrabar, porque esto está trabado, el Así tema es. de la formalidad, y trabajar de la mano desde el gobierno regional con el gobierno central para dar una facilidad, una viabilidad, porque también la gente necesita trabajar. Estos mineros informales necesitan trabajar, pero necesitan trabajar de manera formal. Ujú, Entonces, para eso está la autoridad, para autorregular, ujú. para formalizar, para Claro. empadronar y para que se lleve una minería, pues, de manera responsable, ¿no? Ujú, Trabajando la micro, la mediana y la gran minería ujú. para un conjunto. Pero entendiendo de que tenemos siempre con problemas con los proyectos mineros, creo que eso hay que solucionarlo con estas mesas de diálogo, llegando a buen puerto con los pobladores y también condicionando a las Claro, mineras a que hagan una extracción pues en el caso, responsable, por ¿no? ejemplo, de Cayoma, me parece, o sea, hemos sentido un poco la ausencia de la autoridad regional, porque obviamente entiendo, como lo reitero siempre, es un tema de competencias, pero creo que con una autoridad regional que pueda liderar estas mesas de diálogo, pueda ser el nexo finalmente con el Estado, con el gobierno nacional, creo que se podría solucionar, porque el conflicto de Cayoma está vigente desde el año pasado y hasta Ujú. ahora no se soluciona por dos nuevos proyectos que se piensan implementar en esta provincia, y creo que en otras provincias pasa lo mismo, ¿no? Entonces me parece que hay una ausencia del gobierno regional en materia de tratar de, por lo menos, ganarse el pleito y tratar de llegar a una solución. Eso es lo que pasa, que las autoridades no se compran el pleito. Nosotros tenemos autoridades año tras año que no le cobran los más de 1.000 millones de soles que debe Cerro Verde a todos los arequipeños por el tema de las regalías. Creo que ese es otro tema ¿Por qué la también álgido. autoridad no se pone firme y le dice paga lo que debes para con ese dinero hacer las obras emblemáticas que tanto necesita Arequipa? Y lo propio, la autoridad tiene que ir a las provincias, al Zafranal, al Madrigal, a todas estas minas a poner su autoridad. Y poner la autoridad es decir, ven para acá mina, ven población, ven sociedad civil, conversemos, pero lleguemos a un buen puerto. Esto no puede estar estancado. En el estancamiento viene el retraso. Si el conflicto Entonces, se aviva el ahí, conflicto entonces... se aviva y eso es un caldo de cultivo para el retraso. Entonces, la autoridad, estimado Boris, tiene que estar presente en el lugar de los hechos y como un padre de familia, cuando los dos, tres hijos, cuatro hijos se están peleando, el padre de familia tiene que sacarse la correa y poner orden. En una mano el amor, en la otra el rigor. La autoridad es lo mismo. En una mano tiene que escuchar al pueblo, pero en la otra mano tiene que poner su autoridad. Porque, de hecho, que la autoridad está para que se desarrolle el pueblo, para que se desarrolle la región, no está pintada. Claro. Entonces, la ausencia de la autoridad
tiene un significado, que no quiere comprarse el pleito. Perfecto. En ¿No? el tema de las invasiones y los terrenos que cuenta actualmente el gobierno regional bajo su administración, como sabemos bien, hay bastantes terrenos, incluso los mismos que están a cargo de Autodema, que han sido invadidos y que ciertamente en los últimos, por lo menos este año, ha habido una buena cantidad de desalojos, ¿no? En la parte del, ¿cómo se llama?, de La Joya sobre todo, pero lo que vemos es que no se sabe ciertamente cuántos terrenos tiene el gobierno regional para poder por lo menos saber qué proyectos podría implementar. No hay una especie de marquesí o registro de predios. Mire usted, el trabajo de Autodema es bastante pobre en el Pedregal. Yo conozco de cerca la realidad, porque no visito el Pedregal ahora, lo visito hace muchísimos años atrás, lo tenemos totalmente mapeado. El ministerio, la gerencia de agricultura de la región prácticamente no sirve para nada. No capacitan a los agricultores, no los tecnifican, ni les dan charlas. Autodema, usted va a Autodema, lunes no trabajan, viernes al mediodía se van, y las veces que van los agricultores están 3 horas esperando su turno para la cita con un funcionario. No está funcionando como debe de funcionar. Hay que hacer una limpieza total ahí. Yo no estoy de acuerdo con las invasiones. El gobierno regional tiene que recuperar los terrenos que están un tanto invadidos, y para ello nosotros tenemos que mapear Arequipa, tenemos que hacer definitivamente el saneamiento físico legal de los predios, tanto agrícolas como de vivienda, para poder tener un control sobre los terrenos. Es muy irresponsable permitir que se sigan invadiendo los terrenos agrícolas, los terrenos urbanos, no solamente en esta parte de la región, sino también en Arequipa. Nosotros tenemos que, como autoridad, autorregular, normar, reglamentar, para que exista realmente un crecimiento territorial ordenado, como debe de ser, mapeado, estructurado, con una proyección. Entonces, incluso tenemos que llevar adelante el programa regional de vivienda, que es un proyecto que se ha hecho muy poco, ¿no? Entonces tenemos que implementar este proyecto para que las familias tengan pues viviendas onerosas, decorosas, y tengan calidad de vida mínimamente con los servicios básicos de agua, luz, desagüe, ¿no? Claro. Ahora, un problema que hemos visto, por lo menos en esta gestión que ya termina, es que ha habido un distanciamiento entre la autoridad regional con la autoridad provincial, y creo que eso ha generado una serie de problemas, e incluso un tema de competencias. Yo recuerdo mucho en el tema de la variante que no, el municipio provincial no autorizaba los desvíos, porque era su competencia obviamente, pero no lo hacía. El gobierno regional por un lado decía que sí tienen autorización, en fin, o sea, todo un problema a partir de que no hubo unión, o por lo menos no hubo conversación entre la autoridad provincial y la autoridad regional. En un eventual gobierno suyo, y se imagina usted, de repente, usted ha sido muy crítico, por ejemplo, al movimiento Arequipa Renace, y si de repente el candidato de Arequipa Renace logra la alcaldía provincial, ¿cómo sería el trabajo? Si usted, digamos, critica un poco a esta gestión que está pasando, y también al candidato de este movimiento regional. ¿Cómo trabajarían Mire juntos? usted, ¿Cuál sería su planteamiento? Porque yo es una situación un poco complicada, ¿eh? Yo vengo de la actividad privada. Nunca he sido funcionario público, nunca he sido gobernador, alcalde, regidor, nunca. Vengo de la actividad privada hace 25 años. Yo trabajo con resultados, con planes operativos, con planes estratégicos, y al final con resultados. La gestión es positiva, negativa, dependiendo de los resultados que dé. Las experiencias de éxito que tengo en la parte privada, yo las puedo transportar y acoplar a la parte pública. Es totalmente factible. Yo les quiero hacer un solo comentario. En la época de Vera Ballón y Yamel Romero, que eran del mismo partido, trabajaron de manera desunida, egoísta, separada, se pelearon. Pregunto, ¿quién pierde? Pierde Arequipa. Por supuesto que pierde la región, porque por esos egoísmos políticos nadie crece, porque en una pelea de 2 o de 3 todos pierden. Lo mismo sucedió con el amigo Balbuena y el amigo Guillén. Ahora lo mismo sucede con la gobernadora y el alcalde Segarra. El alcalde Segarra en 2 o 3 años va a cumplir 70 años y no ha madurado. Porque la madurez de un político, como el caso que yo represento, oiga,
Para mí, el 7 de octubre se acaban las elecciones. Y si soy el gobernador regional, el 8 de octubre me quito el polo amarillo y me pongo la camiseta de Arequipa para trabajar con quien fuese el alcalde provincial, con quien fuesen los alcaldes distritales, convocando a las universidades, convocando a los colegios profesionales, convocando a la sociedad civil para trabajar por Arequipa. Imagínense que yo tenga el pensamiento retrógrado de decir, ah, no, como yo soy amarillito o pollito, no trabajo con el arbolito o no trabajo con la casita. Eso sería fatal. Tenemos que tener un pensamiento prospectivo, moderno, innovador, de competencias, de desarrollo, de crecimiento. Es así como crecen las ciudades, es así como crecen las regiones. Mucho depende de cómo piensa la autoridad, qué visión tiene, y gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de estar en cerca de 27 países, en Asia, en Estados Unidos, en Centroamérica, en América Latina, y he podido vivir de experiencias de éxito como las ciudades de Medellín, de Curitiba, aquí en Latinoamérica, y que son muy similares a la realidad arequipeña. Entonces pienso y estoy seguro de que las próximas autoridades, si no piensan de esa manera, vamos a ir directo al fracaso. Ahora estamos en campaña, nos diremos lo que nos tenemos que decir, sacaremos al fresco lo que tenemos que decir, pero cuando uno es autoridad, tiene que comportarse como una autoridad, convocando, gobierno abierto. Eso es lo que tenemos que hacer, Perfecto. estimado Boris. Quiero ya para la parte final de la entrevista consultarle, muchos cibernautas nos indican, ¿y quién financia la campaña de Freddy Lozano y cuánto está invirtiendo en este proceso electoral? Invierto mucho amor, mucho cariño, mucho esfuerzo, eso invierto, la verdad. Mi campaña es de a pie. Una sola pinta no van a ver en todo Arequipa. No van a ver 100 miles de bolsas verdes, jamás no lo van a ver. No van a ver los semejantes paneles, pancartas, no van a ver eso. Freddy Lozano tiene una campaña muy austera, lo hago con recursos propios y con los apoyos de la militancia. Nosotros, no sé, los que no sepan, hacemos empresa hace 25 años atrás. Yo tengo las manos limpias, tengo la frente en alto, no le debo nada a nadie, no estoy hipotecado con nadie, no me financia nadie, constructoras, nadie me financia, no estoy financiado por mineras en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no me quiero empeñar, no le quiero deber nada a nadie. Cuando sea gobernador quiero tener la libertad de convocar a los mejores profesionales, gente con expertise, gente con profesionalismo, gente intachable, proba, y vamos a convocar empresas que no sean corruptas. No le debemos nada a nadie y no vamos a pagar favores a nadie. Es así que empieza la corrupción en campaña. Ustedes ya han visto las campañas de Segarra y de Ismodes, de Rondón y de Llica, entre todas más o menos elevan los 10 millones de soles. La nuestra no ha llegado ni a los 100.000 soles. Hacemos una campaña franciscana, pero gracias a Dios estamos en los primeros lugares en la aceptación del público de Arequipa, estimado Boris. Sin embargo, bueno, revisando justo las encuestas y lo comentábamos detrás de cámaras, por lo menos Datum, CPI lo colocan bastante rezagado. ¿Qué lectura tiene usted de estas encuestas que se vienen divulgando en estas últimas semanas? Bueno, la lectura que tengo hoy día real es que el candidato a la provincial con Datum tiene el 20%. ¿Ustedes creen que tenga 20%? Cuando ningún candidato con todas las encuestas no llegan ni al 11%. Por otro lado, la encuesta de Datum y la encuesta de CPI tiene un dato que es el más importante. 85% de los arequipeños no quieren saber nada con los políticos. 40% no sabe por quién votar. Entonces, qué irresponsable es la academia, algunos medios de comunicación, de solamente promover a 4, cuando el dato técnicamente te dice que los 20 participantes están en la misma condición de poder ser gobernador regional. Y eso nadie lo denuncia. Qué raro que los 4 que están primero son los que han hecho las campañas más millonarias y que están de la mano
con la Cámara de Comercio, con las empresas, con los medios de comunicación, algunos que los tienen pagados, financiados. Entonces Arequipa tiene que abrir los ojos. Arequipa ya no es tonta. Arequipa quiere gente nueva, rostros nuevos que no estén contaminados. Eso representa a Freddy Lozano y hoy por hoy creo y estoy absolutamente convencido que Freddy Lozano es la opción de todos esos 85% de arequipeños que están asqueados de estos políticos corruptos y tradicionales que hace 20 años están en la gestión. Freddy Lozano es un rostro nuevo, nunca ha estado metido en la función pública y solamente les pido la oportunidad porque lo he demostrado. Perfecto. A nivel familiar, a nivel académico, a nivel empresarial, en trayectoria laboral y creo que merecemos la oportunidad. Perfecto. Este 7 de octubre. Finalmente, ya para terminar la entrevista, quiero brindarle un minuto, por favor, para que se dirijan los electores y los amigos que nos vienen ahí siguiendo en las redes sociales y les diga por qué el 7 de octubre tienen que votar por usted para el gobierno regional. Adelante, le doy un minuto, por favor. Un minuto. El presidente Vizcarra está haciendo una reforma nacional. Nosotros los arequipeños tenemos que ser parte de esta reforma, tenemos que limpiar la corrupción y la única forma y la única manera es no darle un solo segundo más a los políticos que están cuestionados, a los políticos que hace 20 años gobiernan Arequipa. Demos el paso a rostros nuevos, gente nueva, personas con trayectoria, limpias, decentes, honorables. Eso es lo que necesita la región de Arequipa y el país. Freddy Lozano es uno de ellos. Muchísimas gracias por haber escuchado y visto este programa y solamente yo le pido a Dios bendito que ilumine la mente de todos los arequipeños este 7 de octubre y apóyenme con su voto. Voy por Arequipa, avancemos, marquemos los 4 pollitos que tenemos todos en el corazón. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias amigos a todos por acompañarnos en este espacio que le brindamos a todos los candidatos. Ha estado con nosotros el señor Freddy Lozano, candidato de Arequipa Avancemos al gobierno regional de Arequipa. Muchas gracias y estaremos regresando más adelante con más candidatos para conocer sus propuestas. Hasta pronto.